Con el veterinario Carlos Fisac. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, y como cada martes esta clínica pues siempre nos trae los objetos para que nosotros lo podamos ver. Hoy vamos a hablar de la cojera, sobre todo que se da en perros, ¿verdad? ¿Qué es la cojera, Carlos? Bueno, la cojera es, así a grandes rasgos, una alteración de la marcha. Es una dificultad en el movimiento de un animal, de un perro, de un gato, de un caballo, de lo que quieras. Básicamente podemos definir como una deficiencia en la marcha. Se da muy frecuentemente, tenéis muchas consultas por diferentes tipos de cojera que tienen las mascotas. Sí, es una consulta que puede considerarse como entre un 15 o un 20% de las consultas diarias. Vamos a hablar sobre todo de este tipo de patologías que se dan más en los perros. No sé qué nos has traído aquí. Bueno, he traído unos modelos anatómicos, principalmente de cadera, de rodillas, y aquí también tenemos un húmero y un fémur. Para sobre ello hablar un poquito de las principales cojeras que tenemos en los animales de compañía, sobre todo en perros y en gatos. El origen de las cojeras es muy múltiple, es muy variado. Influyen desde factores genéticos, alteraciones en el crecimiento, alteraciones metabólicas, enfermedades parasitarias, enfermedades degenerativas, y quizás lo más frecuente y a lo que más asociamos puede ser a cuerpos extraños o accidentes, traumatismos, bien por caídas, bien por atropellos, bien por cuerpos extraños. Eso es un poco el origen de las cojeras. La displasia de cadera que has comentado es una de las más frecuentes, a lo mejor, que suelen tener. Sí, bueno, la displasia de cadera es una enfermedad hereditaria. Está codificado genéticamente, y el animal nace con su código genético y sabemos si se va a expresar o no se va a expresar la displasia de cadera. Si os parece, puedo explicar un poquito en qué consiste a grandes rasgos la displasia de cadera. Si tenemos la articulación de la cadera coxofemoral, vemos que la cabeza femoral tiene que encajar en lo que llamamos el acetábulo. Pues bueno, debido a ese déficit genético que tienen ciertos animales, en el desarrollo de la cadera puede que este acoplamiento sea mayor o menor, y entonces si lo que es la cabeza del fémur no entra dentro del acetábulo, pues implica que hay un mal apoyo y hay una degeneración y hay dolor, y puede llegar a acabar degenerándose la cabeza. Aquí vemos un aplanamiento muy claro y vemos un crecimiento óseo desordenado, y lógicamente esto da lugar a mucho dolor. Y básicamente de eso se trata la displasia. En estos casos, por ejemplo, cuando hay displasia de cadera, ¿cuál es el tratamiento que realizáis? ¿Es la cirugía? Bueno, vamos a ver. Primero tendríamos que hablar un poquito de cómo podemos diagnosticar una displasia de cadera. En principio hay una predisposición genética. Tenemos razas como el perdiguero de Burgos, como el mastín, como el labrador, como el golden, como el pastor alemán, que la incidencia de displasia es mucho mayor. Después tenemos que ver si tenemos un animal que sospechamos que tiene displasia, pues vemos que es un animal que se tumba enseguida, que le cuesta subir escaleras, que tras una marcha se hace perezoso, se queda detrás. Entonces, si tenemos una sospecha de eso, pues tenemos que acudir al veterinario para que él, en principio, mediante un diagnóstico normalmente radiológico y una exploración física, pues llegue al diagnóstico. Tenemos que puntualizar que el tema del diagnóstico de la displasia de cadera ha avanzado mucho, y ya hemos conseguido que para el labrador exista un test genético
para determinar la displasia de cadera. En principio solo está para el labrador. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes en televisión. En principio eso es un accidente, eso es una fractura. Ahí en esa podemos ver que es una valoración para ver si este animal tiene displasia de cadera. En la inferior izquierda vemos que hay una subluxación de la cabeza femoral y eso nos diagnostica claramente una displasia. Hay distintos grados en función de lo luxada o subluxada que esté la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, radiológicamente es uno de los métodos, pero como decía antes, el diagnóstico genético va a implicar un gran avance porque nos va a permitir, con muy pocos meses de vida, diagnosticar la probabilidad de que ese animal tenga displasia o no. Entonces, creo que el futuro de la displasia de cadera a largo plazo y a corto o a medio va a ser el diagnóstico genético. No sé si podemos ver alguna imagen. Sí, hemos traído más imágenes para que se vea esa displasia de cadera. Bueno. De todas formas, esto es uno de los más motivos, sobre todo nos has comentado en ese tipo de perros, en esas razas. Otro de las cojeras también que se dan son por traumatismos, ¿no? Por golpes, como has comentado, en accidentes, caídas. Sí, bueno, a nivel de la articulación de la cadera también es muy frecuente que tras un traumatismo importante o un accidente por un atropello de un coche se luxe la cadera. Es uno de los accidentes más frecuentes. Luego también, si nos bajamos ya a nivel de la rodilla, pues se da con relativa frecuencia la rotura de ligamentos cruzados, que si podemos ver aquí en la rodilla, uno de los factores que da estabilidad a la rodilla son estos ligamentos que tenemos aquí, y por un traumatismo o una caída se nos rompe y da lugar a una inestabilidad que da mucho dolor y es también una cojera muy frecuente y problemática. ¿Cuáles son los síntomas que se ven ahí? Pues los síntomas que vemos para un dueño que ha tenido un accidente y piensa que puede tener dañada la rodilla es sobre todo que el perro apoya con dificultad o apoya mucho con la punta de los dedos. Otro de los síntomas ya en la exploración en clínica, pues aparte del estudio radiológico se hace unas pruebas específicas para valorar, se llama prueba de cajón, y ahí ya podemos diagnosticar si tenemos una rotura de ligamentos cruzados o no. Tenemos también una imagen de un boxer y de un bulldog francés con un apoyo típico de rotura de ligamentos cruzados, que si nos pasan, ahí tenemos una luxación de la cadera, que es lo que hablábamos antes. Ahí tenemos un apoyo típico de ligamentos cruzados. Vemos la extremidad posterior derecha que apoya con los dedos. Es un bulldog inglés y vemos ese típico apoyo con los dedos. Y ahí un bulldog francés. Esto de los accidentes, Carlos, es importante. No sé si podemos dar algunos consejos a dueños que tengan mascotas. ¿Cómo tienen que actuar en caso de que atropellen al perro? Bueno, pues tenemos que, aunque es una situación difícil, tenemos que intentar estar serenos y acercarnos a nuestro animal hablándole con cuidado, con delicadeza y pensando que el perro está asustado, que está muy dolorido, e incluso aunque sea nuestro animal, en alguna ocasión él está muy asustado y nos puede hasta echar la boca. Luego tenemos que valorar si hay un sangrado o no hay un sangrado, y si hay un sangrado, pues como hemos hablado, como sabemos todos, pues deberíamos de intentar hacer un torniquete con cualquier cosa, una corneta de un zapato, un cinturón, un torniquete que no dure más de 20 minutos, media hora, hasta que lleguemos a nuestro veterinario, ¿vale? Y ya una vez que hemos hecho esto, si tenemos posibilidad de poner un vendaje o hacer una ligera inmovilización para que una posible fractura no haga más daño a los tejidos blandos, pues se puede hacer un vendaje o una inmovilización, siempre siendo cautos
y acudiendo al veterinario lo antes posible en caso de que el tema sea importante. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Sobre todo mantener esa calma, no ponerse nervioso. Carlos, hemos hablado de la cadera, de la cojera por traumatismos. ¿Cuál es otro de esta patología que es más frecuente en consulta? Bueno, también vemos con mucha frecuencia las luxaciones de rótula, muy típicas en razas pequeñas, y aquí también hay un componente hereditario. Tenemos aquí una rodilla en donde vemos el fémur, vemos la tibia, el peroné y la rótula. Bueno, pues la rótula es este huesecito que está aquí dentro y que desliza en este surco del fémur. Bueno, pues en determinados individuos este surco tiene muy poca profundidad y eso hace que tras un movimiento brusco la rótula salga de su surco, salga de su línea. Esto implica una cojera que no es dolorosa, que es esporádica, que parece que el perrito va levantando la pata de vez en cuando, luego puede estar otros 8, 10 o 15 pasos totalmente normal y de repente vuelve a luxarse, a salirse, entra. Es algo que se ve también con mucha frecuencia, y ya digo que tiene un componente hereditario y que se debe a la escasa o poca profundidad del surco por el que desliza la rótula. Pues Carlos, hemos hablado de algunos tipos de cojeras, hay muchísimas más, ¿verdad? Pero bueno, no nos daría tiempo, podríamos estar haciendo más de un programa con este tipo de patología. Muchísimas gracias por acercarte. Ya saben que pueden escribirnos a través de nuestro Twitter o Facebook y que pueden subirnos su imagen de su mascota para ponerla aquí en pantalla, o si tienen cualquier pregunta en la próxima semana, el martes, aquí se lo vamos a contestar. Muchísimas gracias, nos vamos unos minutitos a publicidad y ahora mismo regresamos.